la conferencia la hemos anunciado como libres e iguales o iguales y esclavos, y quería que nos contaras un poco y que nos digas por qué estos conceptos son importantes, ¿no? Me parece que son muy importantes porque si se ve lo que está ocurriendo en el mundo en la época contemporánea, parece que hay una obsesión cada vez mayor por ser iguales y obtener una igualdad radical en todos los aspectos. Y cada vez parece menos importante o se habla menos del problema de la libertad. Y sobre todo en el momento que estamos viviendo de la pandemia, parece que una gran parte del mundo está dispuesto a aceptar una serie de limitaciones y de atentados en contra de la libertad con enorme facilidad y sin ser muy conscientes de que muchas veces lo que uno pierde pues cuesta mucho recuperar. Y por otra parte, no solamente parece que no nos preocupamos mucho por la libertad, parece que nos preocupamos cada vez más por la igualdad. Y se escuchan proyectos, ideas, comentarios diciendo que toda igualdad es injusta. Una cosa es evidentemente la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, donde se ha avanzado muchísimo, afortunadamente, y otra es intentar conseguir una igualdad en todos los aspectos, materiales e inmateriales. Y es ahí donde estamos entrando ahora y este tipo de igualdad es peligrosa. Hay quienes defienden, por ejemplo, que desaparezcan las herencias porque producen una situación de desigualdad y que, por lo tanto, no debe de haber herencias. El Estado debe de apropiarse de todos los bienes de una persona cuando la persona muere. Hay quienes propugnan que aquellos que obtienen unas rentas superiores a determinada cantidad paguen el 100% de esas rentas que sobrepasan la cantidad establecida en impuestos. Están en el programa del Partido Podemos de las elecciones que van a tener lugar el domingo en Cataluña. Es decir, se está empezando a hablar de la igualdad en unos términos que van mucho más allá de la igualdad de oportunidades, de la igualdad legal, de la igualdad en derechos, de la igualdad de acceso a la educación o a la medicina. Estamos hablando de una igualdad personal, de una especie de robotización de la ciudad, de la realidad donde cada uno tiene que ser exactamente igual a todos los demás. Incluso en el mundo académico se está hablando de que todo el mundo tiene que que todo el mundo tiene derecho a aprobar una asignatura incluso si no la estudia, porque si no se aprueba a todos los alumnos, si no se admite a todos los alumnos, se produce una desigualdad entre aquellos que son más inteligentes o han trabajado más y aquellos que son menos inteligentes o han trabajado menos, con lo cual el mérito o el esfuerzo o el trabajo no son o no se aceptan ya como elementos que establecen desigualdades entre las personas. Y ese tipo de igualdad es muy peligroso. Y Eduardo, ¿por qué crees que tiene tanto éxito, ¿no? las promesas de igualdad entre la gente? ¿Por qué crees que es tan atractivo como programa electoral, como eslogan político? ¿Por qué es tan atractiva la igualdad? Pues porque todo el mundo quiere ser igual, pero quiere ser mejor que los demás. Y si un programa político establece que todos vamos a ser iguales, pero que tú vas a ganar con esa igualdad porque estás por debajo de lo que crees que es tu igualdad, pues el interés personal se interpone al interés racional, al interés político, al interés social, y se apoyan medidas igualitarias que van más allá de la igualdad. El gran problema es que cuando se habla de esas igualdades radicales, siempre se llega a ellas a través de la violencia. Y no me refiero a la violencia física, me refiero a la violencia fiscal, a la violencia política, a la violencia intelectual, porque somos distintos. Y en lugar de crear una explicación que acepte el hecho de la desigualdad y trate a todas las personas de manera igual como personas, lo que estamos haciendo es moleculizar la vida social y política. Y al hacerlo, aislarnos todos en nuestra pequeña burbujita de personas iguales que piensan como nosotros, que viven como nosotros, que actúan como nosotros, que piensan como nosotros,
que votan como nosotros, y eso elimina, eso destroza la sociedad. Desgraciadamente lo vemos sobre todo en algunas universidades, sobre todo universidades norteamericanas, donde los alumnos exigen a las instituciones universitarias que no se les obligue a ver cosas o conocer cosas que vayan en contra de sus propias opiniones. Educar es coger una masa y dar reforma. La universidad, si es una universidad de verdad, tiene que hacer daño, porque uno tiene que descubrir que algunas de las ideas con las que llega a la universidad son falsas, o por lo menos ponerlas en cuestión porque se encuentra con profesores, con alumnos, con teorías, con ideas que van en contra de lo que uno piensa cuando llega a la universidad. Si uno llega a la universidad y lo único que hace es reafirmar sus propias ideas, la universidad no está funcionando, pero la sociedad tampoco. Porque educar es transformar. Y una universidad, por definición, es un lugar donde caben todas las ideas y todos los principios. Muchas veces la gente piensa, esto es una universidad porque se enseña todo. No es así. Una universidad es universidad porque se ponen en cuestión los principios universales sobre los que vivimos y se enseñan esos principios y se discuten esos principios. Si las universidades lo único que hacen es repetir lo que el alumno ya sabe cuando llega a la institución, está perdiendo el tiempo. Y no solamente se está perdiendo el tiempo, se está creando una sociedad de moléculas sociales aisladas que piensan que tienen razón por encima de la opinión de los demás y que su opinión vale tanto como la de otros. Y eso es catastrófico. Las opiniones tienen que enfrentarse a opiniones contrarias. Una opinión es simplemente un punto de vista. Y la realidad está formada por una multiplicidad de opiniones y puntos de vista sobre los mismos objetos. Si no tenemos objetos comunes, si no tenemos opiniones sobre cosas que son comunes a todos, las opiniones dejan de ser opiniones. Son simplemente obsesiones, son rarezas, son otra cosa distinta. Y por eso hay esta frase que se dice con mucha frecuencia, pero que es radicalmente antiintelectual, cuando la gente dice, tengo mi opinión y no me vas a convencer de lo contrario. Bueno, la universidad es justo el sitio donde uno tiene que poner en contraste sus opiniones y sus puntos de vista con las opiniones y puntos de vista de los demás. Si no se hace eso, no has aprendido nada y tampoco la universidad te enseña nada. Y me recuerda lo que estás diciendo a una reflexión muy bonita que tenía Carl Rogers, el psicólogo, que él decía que escuchar es lo más peligroso del mundo, ¿no? Porque si realmente estás escuchando, estás entrando en el riesgo de poder cambiar de opinión. O sea, estás dispuesto a poder ser convencido. Si no, no estás escuchando, ¿no? Evidentemente. Y ponía como reto, ¿no? Que escuchar bien, de hecho, es de lo más difícil que hay en el mundo porque rápidamente entran tus prejuicios y tu ego a intentar defenderte en tus propias opiniones como si tu valía personal tuviera algo que ver con eso, ¿no? Pero saliendo del ámbito universitario, Eduardo, ¿por qué? O sea, yo entiendo que lo estuvimos hablando ayer en clase, pero quizás sería interesante que lo comentaras para la gente que esté viendo el vídeo también, esa idea de, aunque no hemos empezado a hablar de la libertad todavía, de la diferencia que hay en la igualdad y la libertad en el sentido del distinto atractivo que tiene para la gente, ¿no? Porque la igualdad, por ejemplo, se entiende mucho mejor que la libertad. Sí, está claro que la igualdad resulta también intelectualmente mucho más fácil de entender. Además, aunque no seamos conscientes de ello, el principio de la igualdad es el principio de la contradicción o el principio de identidad. Es decir, una cosa es esa cosa y no es otra, y una cosa es lo contrario de lo que no es esa cosa. Que es una manera un poco compleja de decir que el principio de la igualdad es la base de nuestro lenguaje, de nuestro razonamiento, de todo lo que hacemos y que nos permite conectarnos, relacionarnos y ser seres humanos capaces de hablar, de transmitir y de producir cohetes y ordenadores y teléfonos móviles. La igualdad es ese principio de carácter, digamos, pragmático, práctico. Se refiere a la razón. Si el principio de igualdad, es decir, el principio de identidad o el principio de no contradicción no existieran, no podríamos tener ciencia, ni lenguaje, ni nada que tuviese que ver con nuestra relación racional con el mundo y con nosotros mismos. El problema de la libertad es mucho más complejo, porque la libertad es un concepto que no tiene una definición estable.
La libertad, por ejemplo, en Guatemala no es la misma que la libertad en México, que no es la misma que la libertad en los Estados Unidos, que no es la misma que la libertad en Francia o en Inglaterra. Y no solamente no es la misma, sino que a medida que pasa el tiempo, con evolución histórica, la libertad se ha definido de manera diferente. Y eso quiere decir que lo que hoy podemos entender como libertad, en otros momentos no era libertad, no era concebible, y que algunas libertades que existían en el pasado hoy no las tenemos. Y además, el problema de la libertad está en que la libertad produce desorden. No hay nada más opuesto a la libertad que la uniformidad. Cuando vemos en algunos países las masas obedeciendo al unísono, moviéndose al mismo tiempo, vestidos de la misma manera, gritando de la misma manera, eso sin necesidad de tener que ver sus instituciones ni conocer su historia, es ya un síntoma de que no son naciones, no son países libres. La libertad, además, tiene otro problema adicional. Cuando la igualdad avanza y se toma una decisión basada en la igualdad, todos los sexos tienen derecho al mismo acceso a la educación, al trabajo, etc. Una vez que se ha tomado esa decisión, una vez que esa decisión se pone en marcha, el problema se ha resuelto. Ya no hay que volver hacia atrás, se ha resuelto la cuestión y todo el mundo ve inmediatamente y comprende fácilmente cuáles son las cuestiones relacionadas con la igualdad. Uno sabe si es igual a otra persona o no, si tiene los mismos derechos o no. Por eso las ventajas de la igualdad aparecen inmediatamente. La libertad es mucho más compleja. Es compleja, como digo, porque hay un elemento histórico y también un elemento geográfico. Depende del país, de la zona, depende del momento de la historia. Pero es que, además, la libertad tiene un problema añadido complejo y es que no se da de una vez y por todas. La libertad se debe de generar en cada momento. Y esa generación es compleja porque la libertad es un sentimiento individual, es una pasión, es una sensación. No es un razonamiento, pertenece más bien al corazón que a la cabeza. La cabeza es la igualdad, es la razón, la libertad es el sentimiento, es el corazón. Y como cualquier otro sentimiento, hay que generarlo diariamente, continuamente. Tocqueville, que toda su obra es una reflexión sobre la libertad, decía que cuando le preguntaban, oiga, usted ha escrito tanto sobre la libertad y siempre habla de la libertad y siempre dice la libertad y es usted liberal y habla de la libertad, pero nunca nos explica de verdad qué es la libertad. Tocqueville decía dos cosas. Primero, decía, si usted me está preguntando la libertad porque no sabe lo que es, yo no se lo puedo explicar porque es una sensación, es un sentimiento. Y lo único que le puedo decir es que lo lamento mucho porque eso quiere decir que usted nunca se ha sentido libre. Y lo segundo que decía es, bueno, si quieren que explique algo más sobre qué es la libertad, decía Tocqueville, entonces les tengo que decir que lo único que se puede decir de la libertad es lo mismo que Madame de Sévigné decía del amor, que es Madame de Sévigné decía, el amor es un gran recommencer, es decir, es una cosa que se vuelve a poner en marcha continuamente. Y Tocqueville dice, la libertad es exactamente eso, es una sensación, una pasión, es un sentimiento que se tiene que generar diariamente. Y para él eso implicaba que la sociedad tenía que funcionar de tal manera que los individuos participasen todos los días en la generación de ese sentimiento para ellos mismos y para la sociedad en la que vivían. Por eso también Tocqueville explicaba algo que después otros autores han explicado, y es que incluso en regímenes que son autoritarios o dictatoriales puede haber momentos o situaciones en las que las personas se sientan libres o disfruten de la libertad. Como hemos oído y vivido a veces de personas que estaban en los campos de concentración nazis o japoneses y que sin embargo sentían que podían disfrutar de alguna libertad, sentían la libertad más fuerte, incluso que se estuviesen al exterior. El problema de libertad es muy complejo. Lo que queda claro después de leer a los autores clásicos liberales, en particular Tocqueville, es que la estructura jurídica, la estructura legal de un país no es un elemento suficiente para asegurar la existencia de la libertad. Es un elemento necesario, tiene que haber eso, tienen que existir esas reglas, esos mecanismos, pero no es suficiente con esas reglas, esos mecanismos. En
España, por ejemplo, los españoles de hoy se sienten, no estoy hablando del momento de la pandemia, sino antes de la pandemia, se sienten menos libres que se sentían los españoles del año 78 o del año 79. Claro, si uno mira a las cuestiones de carácter puramente legal, a la estructura de derechos, a la estructura constitucional, uno se pregunta cómo es posible que esto sea así, porque en estos años no existían las garantías a la libertad que existen hoy en la legislación. No se habían desarrollado toda una serie de aspectos para proteger a determinados grupos. No había el desarrollo legal que hay hoy que protege, que arropa mucho más al individuo. Y sin embargo, los españoles de entonces se sentían mucho más libres que hoy. ¿Por qué? Porque la sensación de libertad no se genera necesariamente por una estructura social, va mucho más allá, es mucho más compleja. Y por lo tanto, no es suficiente. Hay que hacer algo más para ser libre. Eduardo, yo también imagino que a lo mejor alguien que nos esté viendo, ¿no? Y quizá es por no tomar nada como obvio, ¿no? Pero creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? Y que sin hacer demasiada reflexión piensan que la libertad y que la igualdad son importantes, ¿no? Que pueden entenderlo más o menos de una manera abstracta. Y la igualdad, como has explicado, se entiende mucho mejor. Y además, como comentábamos ayer, eso que comentó Kevin con mucha gracia, que cuanto menos desigualdad hay, o sea, más intolerable se vuelve. De repente todos los ojos están puestos en ese puntito, mientras que antes la comparación era imposible, ¿no? Pero, ¿por qué es la libertad importante? Pues porque es el elemento que nos hace plenamente humanos. Si carecemos de la posibilidad de desarrollarnos individualmente dentro de una estructura legal igualitaria y tomar las decisiones que queramos con total libertad, pues nos transformamos en mecanismos predecibles, en mecanismos idénticos y dejamos de ser personas, somos otra cosa. Somos elementos de una máquina, somos moléculas idénticas a las otras moléculas, ya no somos personas. La libertad es el elemento plenamente humano que hace que tomes decisiones por ti mismo y que asumas las decisiones, las consecuencias de las decisiones que has tomado. La igualdad es también un elemento que puede reconfortar si uno abandona la libertad, porque lo único que tiene que hacer es mirar a su alrededor e imitar los comportamientos de aquellas personas que están a su alrededor y hacer exactamente lo mismo que los demás. Eso es una situación muy cómoda, muy confortable. La libertad supone siempre trabajo, supone un esfuerzo y supone dolor. Es más fácil imitar a los demás y no pensar que pensar por uno mismo y tomar sus propias decisiones. Por eso la libertad es compleja, no es sencilla. Y por eso la libertad necesita que uno aprenda a ser libre. Mientras que la igualdad es un concepto que se adquiere rápidamente, que es evidente, que es fácil y que se capta. La libertad es un proceso que se aprende. Y se aprende viviendo en libertad. Esa es la paradoja. Uh-huh. Y Eduardo, ¿hay algún momento, bueno, me imagino que pues que muchas de las sociedades en las que estamos viviendo ahora están avanzando hacia esa igualdad, ¿no? Se ve muchos movimientos sociales que van en esa dirección y además, pues en algunos casos celebrados, ¿no? Por pues tener intentar tener la igualdad de oportunidades, pues se entiende la parte moral que hay detrás, el ser iguales ante la ley, pues también hay una parte ética muy importante tras eso, pero ¿nos puedes poner, a veces te intento aterrizar un ejemplo práctico, a ver si te puedes resistir bien, ¿sí? Pero algún ejemplo en que una sociedad se haya ido al traste por haber olvidado la libertad, ¿no? Bueno, tenemos ejemplos históricos de sociedades que han dejado de pensar por sí mismas. Por hablar de un modelo de sociedad en el que los individuos abandonaron su libertad y se la entregaron a otras personas.
ejemplo fácil y además hoy se emplea mucho como insulto sin saber exactamente lo que se está diciendo, es el fascismo. En la explicación liberal de lo que es una nación, el Estado debe determinar unas áreas en las que él mismo decide que no puede entrar porque son las áreas en las que los individuos actúan con libertad, actúan como quieren, hacen lo que quieren, toman las decisiones que quieren, sin que nadie pueda entrometerse en ese tipo de decisiones. El fascismo, que es un movimiento político que nace a partir de la democracia, y eso no debemos olvidarlo, los movimientos los fascistas en Argentina, en Alemania o en Italia nacen de una elección democrática. En España el problema es distinto porque hay una guerra civil y el origen es distinto y las características del régimen son distintas. Pero los sistemas más puros, estos tres, nacen de una democracia. Y lo que ocurre es que al final el Estado, el gobierno, establece un mecanismo que es muy curioso y que hoy tenemos que comprender para no caer en él. En las escuelas italianas había una foto del Duce y debajo una frase que nos hace sonreír hoy, que decía: el Duce siempre tiene razón. Claro, hoy decimos, pero ¿cómo que tenía siempre razón? Bueno, es que en una explicación de carácter fascista eso tiene todo el sentido. El fascismo defiende que un Estado es como un individuo, crea una imagen antropológica, antropocéntrica de la política. La política es como un ser humano. En un ser humano existen distintas funciones, distintos órganos y distintos niveles de importancia. No es lo mismo ser un dedo del pie que un brazo, que un codo, que una oreja o que el torso. Cada uno tiene su función y cada uno tiene su importancia. Uno puede sobrevivir sin un dedo, pero no puede sobrevivir sin una pierna o un brazo, pero no puede sobrevivir sin el corazón, ¿no? Y sin la cabeza. Y cuando uno emplea este tipo de analogía, lo que ocurre es que el Duce siempre tiene razón, porque de la misma manera que en un cuerpo de un individuo la cabeza siempre es la que decide, en un sistema político basado en el principio del fascismo, la cabeza es la que decide. Y por lo tanto, en un cuerpo de un ser humano hay una decisión, una palabra, una boca, un cerebro. Y en un sistema fascista hay una decisión, una palabra, un cerebro, una boca, la del líder. Y el líder siempre tiene razón. Si uno emplea este tipo de analogía, se encuentra con una sociedad en la que los individuos son, salvo pequeñas diferencias de función, todos idénticos, todos iguales. Todos son células de un cuerpo. Las células que no responden bien a la cabeza se eliminan. Las células que no responden bien al concepto que tiene la cabeza de lo que es el cuerpo hay que cortarlas. Por eso todos los regímenes fascistas son regímenes de carácter terrorista con sus propios ciudadanos. Asesinan o matan a aquellos que no están de acuerdo. De la misma manera que en un cuerpo, cualquier objeto extraño, cualquier acceso, cualquier tumor se elimina. Y ahí los individuos, como Dios, se transforman en elementos iguales de un cuerpo, salvo que tienen funciones distintas. Por eso los regímenes fascistas establecen sindicatos en función de tu trabajo, pero todos ellos son idénticos y todos ellos están supeditados a las decisiones de un poder central, que es el del Duce, del jefe, del Führer, que es el que decide por todos los demás y que tiene siempre razón porque sabe mejor que tú lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y de qué manera formas parte de la estructura. Ese es un sistema en el cual los individuos eligieron un gobierno que poco a poco eliminó su área de decisión, su libertad, para transformarlos en células sociales sometidas a un solo poder central. Es un extremo, pero sería triste que nuestras sociedades democráticas, sin tener regímenes de tipo fascista, acabásemos también abandonando nuestra capacidad de tomar decisiones y nuestra libertad y entregándosela al poder central del Estado que administra esas decisiones y esos principios, ¿no? Y en situaciones de crisis como la que estamos es bastante sencillo, con la excusa de la seguridad, con la excusa de la salud, con la excusa de controlar mejor la situación, que perdamos cada vez más áreas de acción en las que somos perfectamente libres y se las abandonemos a un poder central
que está lejos, que no podemos controlar, que eventualmente cada 4 años podemos elegir un poco más o menos, pero que independientemente, desgraciadamente, de quién está en el poder, cada vez crece más y controla cada vez más nuestras vidas. Sepamos, por ejemplo, que se discute mucho ahora en Europa y la nueva excusa es, evidentemente, la pandemia, suprimir el dinero en efectivo. Y la excusa es, no, como así no hay contacto y con las tarjetas o con el teléfono se paga y no hay que usar dinero, el dinero es sucio y viene lleno de gérmenes y de bacterias y de virus. Eso parece una cosa que a algunas personas les parece muy razonable. Oye, qué bien, entonces ya no llevamos dinero, es una cosa desagradable, ya no volvíamos a echar las manos con las monedas ni con los billetes. Dios sabe por qué manos habrán pasado esas monedas y esos billetes. Pero claro, la consecuencia siguiente, y además se dice abiertamente, hay un vídeo de Christine Lagarde en YouTube que es muy elocuente a este respecto. Una vez que desaparece el dinero en efectivo, existe un registro perfecto de todo lo que has comprado, de dónde has ido, dónde has estado, etcétera. Mucho más que cualquier otro momento. Y como anunciaba Christine Lagarde y otras personas han repetido, eso va a permitir, por ejemplo, saber en qué gastas tu dinero. Y en función de cómo gastas tu dinero se va a poder determinar si llevas una vida sana o no la llevas. Y si no llevas una vida sana, pues tendrás que pagar más impuestos porque vas a estar más enfermo y vas a costar más al sistema de salud. Y si bebes mucho alcohol, pues eso es un signo de que tienes algún tipo de problema y te vamos a obligar a que vayas, te vamos a sugerir, te vamos a pedir que vayas a un psicólogo, te vamos a mandar para ver por qué estás bebiendo tanto alcohol. Y si tomas muchas patatas fritas, eso es malo para la salud. Te vamos a mandar a un gimnasio para que te ejercites y abandones el hábito de tomar tantas grasas y así sucesivamente. Y después, evidentemente, también se sabrá con perfecta exactitud qué libros has comprado, qué revistas lees, a dónde vas, a qué espectáculos, cómo te mueves, cuánto tiempo estás en tu casa o fuera, dónde has ido, dónde has dejado de ir. Es decir, el control total y absoluto. Y la excusa generalmente es esto se hace por tu propio bien. Es como cuando entramos en los aviones y tenemos que pasar todo este proceso de desnudarnos y volvernos a vestir por su seguridad, por su propio bien, sí, estupendo. Pero con esa excusa eliminas todo lo que es tu vida. Algunas personas dicen, bueno, no importa porque yo no tengo nada que ocultar. Eso es terrible porque si no tienes nada que ocultar, eres totalmente transparente, es como si no existieras, no existes. Si no hay algo de tu vida que es propiamente tuyo y que no quieres compartir con los demás involuntariamente y lo compartes solamente con quien tú quieres porque es tu vida, es tu existencia, es tu libertad. Si no tienes eso, entonces es que no existes, eres transparente. Y la transparencia, que es una cosa que se debe exigir de los gobiernos, de las maquinarias jurídicas, de los procesos de contratación del Estado y de todas las acciones que son comunes a todos nosotros. La transparencia no es algo apropiado para los seres humanos. Los seres humanos no debemos ser transparentes, tenemos que ser opacos. Y depende de nosotros decidir qué aspectos de nuestra vida deben ser públicos y cuáles no deben ser públicos. Pero no se nos puede exigir a nosotros ser transparentes. Y esta medida de eliminar el efectivo, por ejemplo, es una medida de control total y absoluto de las instituciones que no dejan ya ningún resquicio de libertad a los individuos. Ese tipo de decisiones no deberían tomarse en absoluto. Y, por supuesto, no deberían tomarse en ningún caso sin llevar a cabo algo que tendría que ser un referéndum o una consulta a todos los ciudadanos con una mayoría aplastante que estuviese a su favor. Los gobiernos se consideran con la suficiente legitimidad para tomar decisiones de este tipo sin consultar a los ciudadanos, o a la Unión Europea o a la institución que sea. Eso es terrible, porque poco a poco vamos perdiendo nuestra intimidad, vamos perdiendo nuestra libertad y nos transformamos en una especie de fantasmas informáticos cuyos detalles e información está en la nube en algún otro sitio, que puede ser accesible en cualquier momento por cualquier autoridad para determinar cómo vivimos, cómo debemos vivir,
y cuáles son las consecuencias de la manera como vivimos. Es un panorama desolador, Eduardo. Sí, hay que hacer la resistencia. Vale. Sí, pero ya ver, yo también lo entiendo. Quiero decir, es una lata irlo en efectivo. Yo ya previo al COVID, es una lata las monedas pequeñas, el billete, pues para mí es una lata y es comodísimo ya, ni siquiera la tarjeta, ¿no? Ya puedes pagar todo con el teléfono. A la pelea, ¿no? Porque es verdad que yo la parte de comodidad la veo y lo que yo quiero como individuo es tener la máxima comodidad, pero también la privacidad, ¿no? Y hacerlo Claro. casi de alguna manera. No. Sí, la comodidad está muy bien, pero la comodidad la estás pagando. La estás pagando con tu vida, tu historia, todas esas Coca-Colas que te tomas y esas cosas. Claro. Ok. Y Eduardo, ¿hay alguna, además de la medida nuestra de querer evitar el efectivo y pasarnos todos a un sistema que nos puede medir en qué nos gastamos, ¿hay alguna otra medida que te asuste particularmente que creas que se tiene? Sí, se está poniendo en marcha en Inglaterra, pero la idea, Piketty y otros la están lanzando por ahí para que exista en otros lugares, de hacer una especie de base de datos individual de todos los bienes de los que dispone uno. Es decir, no solamente las propiedades que ya se conocen, como el coche, el pick-up y la casa que tienes y todo lo demás, sino de toda tu propiedad personal. Es decir, tu ropa, tus juguetes, tus muebles y todo lo demás. Y, sobre todo, de tus perspectivas futuras. Es decir, lo que se quiere hacer es incluir en esa especie de registro la información sobre cuáles van a ser tus herencias en el futuro, qué bienes vas a heredar. Y además se quiere incluir una variante que es qué ingresos previsiblemente vas a tener en función de tu educación, tu situación, tu profesión. Es una herramienta que no solamente controla absolutamente quién eres y lo que tienes, sino que incluso quiere prever cuál va a ser el ingreso, cuál va a ser las propiedades que vas a tener en el futuro, para de esta manera tener en directo una imagen perfecta de la riqueza del país y la evolución individual de la riqueza de cada uno de los ciudadanos. Esto ha avanzado mucho en Inglaterra, parece que también se quiere hacer en Francia y en otros países de la Unión Europea. Y es terrible porque incluye incluso una evaluación de tus capacidades intelectuales en función de tu preparación, de tus diplomas, etc. Es decir, la idea es, si eres doctor en sociología, pues deberías a lo mejor pagar más dinero por tus impuestos, porque eso te va a permitir tener más ingresos que si no has estudiado un doctorado. Es terrible, es intentar crear una imagen en directo y viva de lo que está ocurriendo, de todas las transacciones, de todos los movimientos, no solamente del presente, sino del futuro y toda la propiedad y riqueza que existe en un país, porque ahora se está hablando de que hay una riqueza oculta, que evidentemente es la inteligencia de los ciudadanos y las futuras propiedades que van a tener por herencia o por el ejercicio de su profesión. Es otro proyecto aterrador que intenta controlar perfectamente la realidad y son proyectos que se desarrollan poco a poco, que a veces no se discute en absoluto o que aparecen más o menos ocultos en la literatura imposible de leer de los distintos países, pero se está yendo en esa dirección de control e información total y absoluta. Es más, con la desaparición, por ejemplo, del efectivo se quiere controlar hasta, y ahí el objetivo es África en gran parte, hasta las pequeñas transacciones que no tienen gran trascendencia económica, pero que ayudan a sobrevivir a la gente. Pues el campesino, bien en Europa, en otras partes, pues que tiene unas cebollas y te ven en el mercado el sábado o el domingo unas cebollas y es una transacción mínima, pequeña, que no presenta gran interés. Con la desaparición del efectivo se quiere grabar también a esa persona que ha cultivado sus cebollas y decirle, usted ha vendido 3 cebollas y tiene que pagar impuestos porque ha vendido
las 3 cebollas. Y además, como lo que se intenta es controlar toda la información, no solamente sabrán que ha vendido 3 cebollas, sabrán de antemano que ha comprado semillas para plantar cebollas y plantar patatas, con lo cual ya tiene la expectativa de que esta persona está produciendo cosas, no se sabe si para él o para los demás, y entonces hay que grabar a esta persona porque si las ha producido tiene que pagar un impuesto porque está produciendo cosas, y si las ha vendido o se las ha dado a un vecino, pues también, porque ahí está habiendo un intercambio. El vecino te ha dado unas cebollas y tú le has dado unas manzanas. Ahí ha habido un intercambio que no forma parte de la economía controlada, y hay que controlar ese intercambio también, y por tanto imponer una tasa, un impuesto a quien produce las cebollas, aunque solamente sea para ella, y quien produce las manzanas, aunque solamente sea para ella. Es el intento de la información total en directo de la sociedad. Es una especie de holograma perfecto de la sociedad, donde uno puede jugar, hurgar, estudiar y buscar relaciones y ver lo que está pasando como sería la realidad. Es una especie de replicante perfecto de la realidad, donde estamos todos como pequeños núcleos de información, donde nuestras vidas son perfectamente transparentes, manipulables, controlables y sobre todo capaces, objeto de tributación continua y permanente. Eduardo, ¿hasta qué punto está relacionado bueno, la Hacienda siempre está sedienta en todos los momentos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso está relacionado, pues, a la crisis que están teniendo los estados de bienestar en Europa, ¿no? Con una demografía cada vez más complicada y la desesperación por encontrar dinero en todos lados, vamos. Sí, pero yo creo que más bien es el objeto es el sueño dorado de la información total y el control total. Y si además obtenemos dinero, estupendo. Pero yo creo que hay más un elemento de poder. El poder atrae, y el poder absoluto atrae de manera absoluta. Entonces, poder tener una réplica perfecta de la realidad que uno puede ver, estudiar y manipular y controlar es maravilloso, porque al actuar sobre la réplica está uno actuando sobre la realidad. Hay ahora, por ejemplo, unos mecanismos de fabricación, en particular en España, de fabricación de barcos, donde el barco tiene una réplica informática en tiempo real. De tal manera que el barco real, metal, produce información continuamente que se traslada a un modelo informático y tridimensional que está en la misma situación que el barco real. Y así cualquier pequeña disfunción, cualquier pequeña avería que ocurre en el barco que está en el mar, se ve en tiempo real en la réplica que está en un despacho en cualquier lugar del mundo. Y esto es maravilloso para que los barcos no se estropeen. Pero ese es el modelo que se quiere establecer también para el mundo social y político. Tienes la réplica, el mundo real, es decir, nosotros con nuestros teléfonos, nuestras redes, nuestras compras, nuestros movimientos, nuestros viajes, estamos proporcionando en directo esa información al modelo, y el modelo se puede estudiar perfectamente y se puede además observar cualquier problema de la realidad en el modelo. De repente hay mucha gente que está comprando este libro de ideas que no coinciden con las del régimen en este momento. Atención, porque se está produciendo una disfunción. Todo el mundo está leyendo a quien sea, a Aristóteles o a Marx o a Platón. Y entonces ya inmediatamente podemos anticipar que puede haber un problema. No todo el mundo está comprando este producto, hay que vigilar que no se consuma mucho porque no es bueno para la salud. La gente está yendo demasiado de una ciudad a otra ciudad y esto no es bueno. Habrá que confinar a la gente que vive en la otra ciudad para que no se muevan tanto, porque eso va a incrementar los problemas de salud. En España ya el gobierno recibe información sobre el movimiento de los móviles. Información se dice anónima, pero regularmente tenemos información que dice no, este año o este fin de semana ha habido 4 personas que han salido de Alicante y que han ido a Gerón, y 3 personas que han salido de Tarragona y que han terminado en Sevilla, y 1.500 que han salido de Madrid y que han viajado a Segovia. Como digo, es información que se dice que es anónima, es información que sirve para ver los movimientos de la gente, determinar
en fin, si hay que mejorar las carreteras, o por qué se mueve la gente, o a qué hora sale la gente de su casa y vuelve el fin de semana, etcétera. Estamos a ese nivel y de ahí a la información resulta que no es tan anónima y podemos controlar lo que ha hecho cada uno. El paso es muy pequeño. Ok. ¿Y hay alguna de las razones o alguna, o sea, ves algunos movimientos o fuerzas que estés viendo que están poniendo resistencia a todo esto? Muy poco porque quienes deberían hacer resistencia a esto son los auténticos liberales, que deberían anteponer la libertad del individuo incluso a supuestas ventajas que podría tener este sistema, porque estos sistemas se venden siempre por las ventajas, ¿no? Pero es maravilloso porque ahora podemos saber exactamente cuánta gente ha ido aquí, cuánta gente ha cogido el avión, cuánta gente ha salido de esta ciudad para ir a otra ciudad y sabemos que salen sobre todo a las 3 de la tarde, entonces vamos a poner más policías a las 3 de la tarde y así ahorramos y es más eficaz. La vida no es eficaz, la vida es desordenada, es imprevisible y si la transformamos en algo distinto nos estamos cargando a los seres humanos. Los liberales ya no existen, no hay liberales. Por una parte están aquellos que se llaman liberales conservadores y por otra están los liberales que son auténticamente liberales, que si quita uno de los liberales conservadores acaban siendo un puñado. Su presencia en el mundo político es prácticamente inexistente y algunos de los partidos que se presentan como liberales, curiosamente son liberales en algunos aspectos y extraordinariamente conservadores en otros aspectos. Pueden ser liberales desde el punto de vista económico, pero muy poco liberales desde el punto de vista de la emigración o del derecho de determinadas minorías o desde el punto de vista de la ideología o del pensamiento. Es decir, de momento hay poca reacción, de momento no hay mucha reacción. Y las circunstancias actuales, evidentemente, hacen que todavía haya menos reacción, porque parece que la seguridad, la salud y todo esto tienen preferencia urgente sobre todo lo demás y algunas personas dicen, bueno, esto será temporal, en fin, no pasará en el futuro y tal. La historia demuestra que cuando el Estado, cuando un poder público entra en determinada área de la vida de los individuos, después no se marcha, se queda ahí ya para siempre. Y es prácticamente imposible deshacer el camino dado. Así que la recomendación general es estar extraordinariamente atentos y ser muy vigilantes e informarse mucho, claro, porque se nos prometía Internet como el lugar donde todo el mundo iba a encontrar información alternativa, donde podíamos ver distintos puntos de vista, etcétera. Y los estudios demuestran que en Internet se ven los medios de comunicación que antes veía uno en papel. Y que no solamente ocurre eso, sino que en Internet las opiniones que están sobre representadas son las opiniones más extremistas. Las opiniones que no son extremistas no están bien representadas. Con lo cual la red que se prometía como un lugar de mayor libertad, de mayor confrontación, de mejor información, etcétera, no está cumpliendo con uno de esos objetivos o lo está haciendo de manera muy limitada. Y al revés, se ha transformado en un lugar donde, como todos sabemos, hay mucha más agresividad, mucha menos educación, mucha menos cortesía, mucha más violencia de la que existe en el mundo real. Y es lógico que así sea, porque está uno teniendo relación con una pantalla y lo que un autor ha llamado ectoplasma interpuesto. No es un ser humano, es una especie de fantasma virtual y por lo tanto las relaciones no son iguales que las relaciones persona a persona. Ok. Me estoy acordando de Javier, me dijo, ¿no?, que una de las cosas que más le asustó cuando empezó toda la pandemia fue que, claro, ante una crisis lo primero que hace un político es decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, claro, algo tienes que hacer. Me decía, como
y que esa especie de reflejo que te sale, ¿no? Porque todo el mundo te está mirando a ti y estamos en una sociedad que esperamos que el gobierno haga todo, ¿no? Entonces, si hay una crisis, todo el mundo mira la atención de la tele a ver qué dice el presidente, a ver qué hay que hacer. Pero como un proceso automático que uno lo vive en sus propias carnes, me imagino que hasta los propios políticos, sin tener ni idea de lo que estaba pasando, ni de cómo se pasaba el virus, ni demás, tenían que salir diciendo que iban a hacer algo que está para calmar a la gente. Y decían de lo peligroso que es eso y los incentivos perversos que eso genera. Sí, 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 sí. Y las contradicciones que estamos viendo continuamente, y el caos, y la supresión de libertades sin demasiada justificación a veces, y la limitación de movimientos, e incluso la limitación de opiniones y de información en la red. Algunos países, como Francia, persiguen a todos aquellos que son críticos con la acción del gobierno en la red. Una limitación a la libertad de opinión inaceptable. Otros también incluso están actuando en la misma dirección. Es muy peligroso, con la excusa de que no hay que enviar mensajes falsos, pues se censura la información. Claro, esta reacción demuestra que quienes toman esas decisiones piensan que los ciudadanos son tontos. Y que no son capaces de determinar por sí mismos lo que es cierto y lo que es falso. Y en gran parte tienen razón, porque vivimos en un mundo en el que, por distintas razones, es cada vez más complicado determinar qué es la verdad y dónde está la mentira. Pero eso no impide que haya que producir ciudadanos capaces de distinguir la verdad de la mentira. Y que hasta que todos los ciudadanos sean auténticos ciudadanos y no súbditos, pues hay que dejar que las opiniones circulen libremente. No se puede censurar, estamos en el siglo XXI, censurar opiniones y puntos de vista es inaceptable, no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. Y los gobiernos piensan que los ciudadanos nos hemos transformado en súbditos, porque estamos a sus órdenes. El sistema político se ha transformado, democrático se ha transformado en un mecanismo a través del cual elegimos cada 4 años a los déspotas que nos gobiernan, en lugar de gobernarnos a nosotros mismos a través de representantes que piensan en el bien común. Y ese es el gran problema. Nos hemos transformado en actores pasivos de las decisiones políticas en lugar de ser actores activos de un sistema democrático. Y abandonamos nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista a una institución que está ahí y que de vez en cuando cambiamos, nos apetece, y poco más, y nos olvidamos del asunto hasta que llega el momento. Pues Eduardo, para ir finalizando, te quería preguntar, suelo hacerlo al final, algún libro, artículo que recomiendes al respecto de los temas que hemos estado hablando. Yo recomiendo siempre leer los clásicos, porque estamos hablando de cuestiones que ya se han estudiado y se han dicho. Hoy, además, es revolucionario decir que se lean los clásicos, porque antes los clásicos se leían en algún momento del colegio, ni siquiera de la universidad, del colegio. Había una conciencia de que formábamos parte de una cadena humana que tenía miles de años de existencia, y que estábamos al final de una serie de generaciones, y habíamos ido acumulando un saber con nosotros mismos, en nosotros mismos, que venía del pasado, y ese saber tenía un cierto valor, ¿no? Ortega y Gasset decía que los individuos nacíamos con una mochila, y que a medida que andábamos, el camino sobre el que íbamos andando se transformaba en mochila, en una especie de cosa que llevamos a la espalda. Y él decía, bueno, esto evidentemente es un problema, porque llevamos esa mochila en la espalda y eso pesa. Pero también tiene una ventaja, y es que si sabes lo que tienes en la mochila, ya no lo estás buscando en otro sitio. Y en esa mochila lo que hay pues son muchos miles de años y ciertos libros indispensables que hay que leer en algún momento en la vida. Desde Platón hasta Lavoisier, un autor muy poco leído, Tocqueville, claro, no voy a decir otra cosa. Hay autores
que uno debe haber leído en algún momento de su vida. Marx, lo que se ha hablado de Marx, Locke, Hobbes, Rousseau, y haber leído en su vida sin haber leído lo que se dice sobre ellos. Porque como ocurre siempre, las opiniones, los puntos de vista son los de cada uno y uno tiene que tener los suyos y por lo tanto hay que aproximarse a estos autores directamente, sin miedo, sin buscar ni leer ni llegar con una idea preconcebida a los textos, porque si uno lo hace de esa manera está perdiendo la frescura, la sorpresa, la imaginación cuando uno se dice con mucha frecuencia que una imagen vale más que 1000 palabras y eso es una de esas cosas que se perpetúan y que es totalmente falsa. Las imágenes nos atan, las imágenes son auténticos dictadores. Yo digo una botella de agua, y aquí hay una botella de agua y es esta imagen. Pero si escribo una botella de agua y alguien lo lee, en su imaginación se produce un número ilimitado, infinito de botellas de agua, grandes, pequeñas, azules, blancas, de agua con gas, de agua sin gas. La palabra produce mundos infinitos y la imagen te condena al mundo que estás viendo. Por lo tanto, mi recomendación, incluso si uno no quiere leer estos libros, es leer, 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 porque uno construye su mundo. Cuando uno mira y ve y no lee, uno está condenado al mundo que tiene delante de los ojos. Y eso hace una vida más estrecha, más limitada, más cerrada, menos abierta. Así que libros, sí, los que sean, pero libros.